famoso en el ámbito cristiano o de iglesia. La mayor parte de personas preguntan: ¿usted es pentecostal? Sí, yo soy pentecostal. Y a veces dicen: sí, yo soy pentecostal, y ni siquiera saben qué es pentecostal. Ni siquiera saben qué es Pentecostés. Dile acá tuyo: ¿tú eres pentecostés? Ah, sí, yo soy pentecostal. ¿Y por qué pentecostal? ¿Qué hace que usted sea pentecostal? Bueno, le voy a explicarle un poquito de cultura o trasfondo. Se ha llamado pentecostal a aquellas personas que creen en lo que ocurrió en Hechos 2, en la manifestación del Espíritu Santo de Dios, en el poder y en las lenguas, que creen. Pero hay un gran sector que ha ido desvirtuando el término pentecostal. Y cuando le preguntamos a mucha gente si usted es pentecostal, ellos le van a decir que sí. ¿Por qué? Porque son de los que remolinean en los cultos, de los que rompen silla, de los que hacen tanta maniobra. Y ellos sí: no, yo soy pentecostal porque cuando me agarra el Espíritu me sacude y remolineo y voy rompiendo silla y le voy pegando al hermano, y que los hermanos hay que hacerle la ronda porque el hermano está en el Espíritu. Y usted lo siente y se duermen cuando el pastor empieza a predicar. Pero han ido desvirtuando este asunto del pentecostés o pentecostal. Amén. Amén. Así que dile que a tuyo: si te preguntan un día, ¿qué vas a responder? Si me preguntan un día: sí, pastor, ¿usted es pentecostal? Mira, yo soy del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y creo en todo lo que la Biblia dice. No me encaje en ninguno. No me diga que soy bautista, no me diga que soy pentecostal, no me diga que soy carismático. Yo creo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creo cada letra de lo que está escrito. Si está escrito el don de lenguas, creo en el don de lenguas. Si está escrito el don de profecía, creo en el don de profecía. Si está escrito en la venida de nuestro Señor Jesucristo, creo en la venida del Señor Jesucristo. Yo creo su palabra. Amén. Amén. Así que si le preguntan: ¿usted qué clase de cristiano es? El que cree en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, y el que cree en toda la Biblia. Ah, pero usted es pentecostal. Yo soy del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y creo en toda la Biblia. Porque se ha segmentado la iglesia. Unos son los bautistas, otros son los adventistas, otros son los cuadrangulares, otros son los pentecostales, otros son los carismáticos, otros son los salvos siempre salvos, otros son los qué sé yo. Y mucha segmentación hoy hay de lo que es iglesia. Bien, el día de Pentecostés, vamos a hablar hoy, vamos a ver qué el Señor nos tiene hoy. Recordando que la serie, o el propósito de esta serie, es que la iglesia pueda ver las bases con la cual se fundó, la cual nació la primera iglesia. En el libro de los Hechos encontramos la base de la iglesia naciente. En los primeros capítulos creo que es muy clave para que la iglesia o el creyente sepa cuáles son sus raíces y cuáles son las bases que debe de tener en su corazón y en su fe. Porque hoy en día, Pablo lo advirtió, hay muchas corrientes, muchas doctrinas, muchas enseñanzas que salen de los lineamientos bíblicos y lo que Dios ha estipulado en su palabra. Pero vamos a ver a los primeros cristianos, cómo fue su vida, cómo fue el trato del Espíritu Santo con ellos, qué predicaron, qué enseñaron, qué se manifestaba, cómo eran. Y eso usted lo encontrará en el libro de los Hechos. Capítulo 2 es uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento. Describe la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes que estaban reunidos en el aposento alto. Este evento marca el inicio de la iglesia. Revela los principios y fundamentos para una vida llena del Espíritu. Antes no había lo que usted ve en Hechos, en el libro de Hechos. En el libro de Hechos usted va a ver cómo grupos de personas empiezan a congregarse, cómo grupos de personas empiezan a unirse, cómo grupos de personas empiezan a llegar a las casas, cómo grupos de personas comparten con sencillez el pan, comen con alegría y sencillez de su corazón.
y personas empiezan a regarse, a reproducirse por todas las aldeas, por los continentes, cómo el evangelio empieza a ser anunciado. Usted lo va a ver en el libro de los Hechos. Usted va a ver que todo es obra del Espíritu Santo de Dios. Ahora, la palabra Pentecostés tiene un trasfondo desde el momento que en Éxodo Moisés y todo Israel celebró la Pascua. ¿Se acuerdan de la Pascua? Cuando Dios le dijo a Moisés que maten al cordero y que la sangre de la sangre del cordero lo pongan en los dinteles de la puerta, porque iba a venir un espíritu de muerte a asesinar a todos los primogénitos, y que cuando venga este espíritu de muerte y encuentre la sangre del cordero en el dintel de la puerta, este espíritu no entraría a matar a ningún primogénito. Así que todo Israel puso la sangre del cordero en todos los dinteles de la puerta, y los primogénitos de los israelitas no murieron, sino de los egipcios. Empezaron a morir, empezaron a fallecer, y quien protegió al pueblo de Dios fue la sangre del cordero. Ahora, esa es la Pascua. ¿Qué es el Pentecostés? El Pentecostés no es otra cosa que 50 días después de la Pascua. ¿Ven? Ya conmigo, 50 días después de la Pascua. ¿Qué se celebraba en Éxodo con Israel? El Pentecostés. Se celebraba, o el pueblo venía a rendir las gracias al Señor, adorar al Señor por las cosechas y los frutos. O sea que la Pascua, escuche bien esto, el Pentecostés, en un momento donde todo Israel se reunía para dar gracias, para adorar por la cosecha y los frutos. Así que diga conmigo, era un día de dar. Repita otra vez, era un día de dar. Amén. Pentecostés era eso. Con Moisés era que Israel se reunía y empezaba la fiesta, la conmemoración, la adoración, los sacrificios, los frutos. Empezaban a darle gracias a Dios por la cosecha y por los frutos de la tierra. Así que Pentecostés era un día donde Israel se reunía para dar, para sembrar, para agradecer y para adorar a Dios. Así que el Espíritu Santo de Dios llegó en un día que era estipulado por Dios, el día de dar gracias, de adorar a Dios por las cosechas y los frutos de la tierra. Amén. Era un culto anual, como lo que sabemos hacer cada fin de año, que hacemos el culto donde traemos las primicias, traemos la ofrenda especial, y eso es una vez al año. Así era el Pentecostés, una vez al año. Daban gracias por los frutos y por la cosecha que Dios les daba. Ahora, recuerden que cuando Jesús resucitó, para que entienda un poquito de historia, cuando Jesús resucitó, dice que Él caminó con sus discípulos 40 días. 40 días. ¿Y cuando llegó el Pentecostés? 50 días después de la Pascua. ¿Cuándo fue la Pascua? El día que Jesús fue en la cruz del Calvario. Son 40 días que Jesús estuvo con discípulos. Por eso muchos dicen que los que entraron en el aposento alto estuvieron ahí orando, pidiendo al Espíritu de Dios por 10 días. Amén. 40 más 10 son 50. ¿Estamos claros? ¿Entendemos? Bien. Entonces, el Espíritu de Dios cae en el día de Pentecostés y empieza ese momento a surgir nuevos creyentes, nuevos corazones, y empieza a surgir la iglesia del Señor. Una iglesia netamente influenciada por el Espíritu Santo de Dios. Vemos ahí los mismos 12 discípulos que estuvieron con Jesús caminando por 3 años. Vamos a ver en el libro de los Hechos que eran otros, completamente cambiados, transformados, con un corazón renovado, y usted se asombra de ellos, porque cuando lee los evangelios usted le da coraje, decepción. Pedro era un impulsivo, Andrés era un incrédulo, Juan era un romántico. Pero en Hechos usted va a ver que estos mismos hombres que un día huyeron y le dieron la espalda a Jesús cuando lo arrestaron, son los mismos hombres en Hechos que lo dan todo por Jesucristo. ¿Quién hizo ese cambio de vida?
¿Quién hizo ese cambio de corazón? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces lo que vamos a ver en los Hechos es qué hace el Espíritu Santo en el corazón de la iglesia, a dónde el Espíritu de Dios quiere llevar a la iglesia, cómo debemos de vivir como iglesia y cuál es nuestra función en esta tierra como iglesia del Señor. Amén. Así que abra su Biblia en Hechos 2, vamos al verso 1. Empezamos con el verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, ya sabe, ¿no? Ya le conté historia. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahí nos vamos a quedar por un momento. Estaban todos unánimes y juntos. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban unánimes juntos. Escucha esto. No dice la Biblia que cuando llegó el Espíritu Santo de Dios estaban unánimes juntos. No, estaban unánimes juntos cuando llegó el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué nos enseña o qué nos muestra el Señor en este primer versículo? Que es interesante que el Espíritu Santo de Dios no desciende cuando se le antojara descender. No desciende porque quiso descender, sino que descendió cuando corazones se alinearon a la perfecta voluntad de Dios. Cuando los corazones se alinearon y todos los 120 tuvieron un mismo sentir, un mismo deseo y una misma unidad. 120 muy diferentes, 120 que pensaban diferentes, personalidades diferentes, con carácter diferentes, con trasfondos diferentes, pero 120 que cuando llega el Espíritu Santo los ve unánimes y juntos. Ahora, unánimes y juntos parece igual, pero no es igual. Son dos conceptos diferentes. Juntos tiene que ver con la proximidad física de la persona. Hoy estamos juntos, pero no necesariamente podemos estar unánimes. Pero cuando llegó el Espíritu de Dios, primero dice, estaban unánimes. O sea que había una conexión más espiritual que física de la iglesia. La conexión de estos 120 era más espiritual que física. El Espíritu de Dios prefiere resaltar primero unánimes y juntos. Este Espíritu de Dios cayó no de una manera individual sobre los 120. No es que Pedro estaba en un lugar, Juan estaba en un lugar, Andrés estaba en un lugar, fulano estaba en un lugar, él estaba en su casa y el Espíritu de Dios cayó sobre 120 individuos. No, el Espíritu de Dios cayó sobre 120 que lograron unirse y estar juntos. Amén. Diga conmigo, se puede. Dígalo otra vez, se puede. Usted va a ver en los hechos, en los evangelios, estos mismos discípulos peleándose. Usted lo va a ver peleándose. No estoy diciendo que no amaban a Jesús, seguían a Jesús, servían a Jesús, acompañaban a Jesús, predicaban a Jesús, oraban por los enfermos, pero eran peleones. Dile que a tuyo como tú y yo. No nos hacemos. Amamos a Dios, le servimos, le adoramos. Si hay que predicar, salimos a predicar. Si hay que anunciar el evangelio, salimos a anunciar. Si hay que servir en la iglesia, servimos en la iglesia, pero peleamos. Eso es, ¿no? Igualitos, de cabezones. ¿Cuáles eran las peleas? Llegaron dos discípulos donde Jesús: maestro, por favor, dinos quién se va a sentar a tu derecha y a tu izquierda. Aquí los dos, Jacobo y Juan. Y los otros 10 estaban acá. ¿Y estos qué se creen? Usted va a ver, lea la historia en su casa, lo invito a leer en su casa. Y los otros se molestaron porque estos atrevidos a pedirle a Jesús quién se va a sentar a su derecha y quién se va a sentar a su izquierda. Y no solamente tras eso, invitan hasta la mamá de Jacobo y de Juan. Que la mamá de Jacobo y de Juan intercediera por ellos para que Jesús siente a uno a la derecha y siente a uno a la izquierda. Y los otros 10 dijeron: ¿y estos qué se creen? Dice que hubo molestia, se irritaron, se molestaron, porque estos dos se creían la divina pomada. Y Jesús les dijo: miren,
esa potestad a mí no me es dada. Y ahí es que nace la enseñanza. El que quiera ser grande y primero, sea vuestro servidor. Jesús le está diciendo: ustedes quieren ser grandes, reconocidos, honrados, sean siervos primero. Quieren ser grandes, primero sean pequeños. Porque el que es grande en el reino de los cielos es el servidor. O sea, Jesús les dio una cátedra con guante blanco a los dos que estaban buscando su promoción, que estaban buscando resaltar por encima de los otros, que estaban buscando su propia o fabricando su propia exaltación. Jesús les dijo: usted tiene que aprender a servir primero. Así que eran hombres que peleaban, que tenían su diferencia, y hombres que se creían uno mejor que otro. Uno mejor que otro. Imagínate, Jesús dijo: mira, el Hijo del Hombre tendrá que morir. Y Pedro sale diciendo como el más bueno: yo, Señor, nadie va a morir por ti, yo voy a morir contigo, Señor. Si tú vas a la cruz, yo voy a ir contigo, Señor. Aunque el resto no vaya, pero yo voy a ir contigo, Señor. Y Jesús tuvo que decirle: Pedrito, mira, Pedrito, tú también me vas a negar 3 veces. ¿Me van a abandonar? No, Señor, yo jamás te voy a abandonar. Me vas a abandonar. Todos abandonaron a Jesús. Así que eran hombres iracundos, impulsivos, tan impulsivos que usaban el nombre de Dios para traer fuego del cielo y aniquilar a la gente. Un día Jesús predicando en Samaria, Samaria lo rechazó a Jesús, le cerró la puerta, y otra vez Jacobo y Juan: maestro, te han despreciado, no te quieren oír, no quieren saber de ti, Señor. ¿Quieres que oremos para que fuego caiga del cielo? Recuerde que Jacobo y Juan primero eran discípulos de Juan el Bautista, y Juan el Bautista cargaba el espíritu de Elías, el profeta, que aquel que traía fuego del cielo. Así que ellos creían que podían traer fuego del cielo. O sea, estaban bien instruidos por Juan el Bautista, formados por un profeta que Jesús dijo que es el mejor de todos. Así que su formación de estos discípulos daba para traer fuego. Señor, ¿quieres que oremos y que fuego caiga y consuma a todos estos, como Juan me lo enseñó? Porque Juan lo aprendió de Elías. Jesús le dijo: hey, que no saben de qué espíritu son ustedes. ¿No saben? Yo no vine a perder almas, vine a ganarlas. Eran cabezones, usted los lee detenidamente, eran cabezones, inestables, impulsivos, se peleaban, tenían sus diferencias. Pero Hechos 2:1 nos dice que todos estos llegaron a unirse, unánimes, juntos. Diga conmigo otra vez: unánimes, juntos. Amén. Esto lo hace interesante el capítulo 2, de que ese tiempo aproximadamente de 10 días en el aposento alto. Usted leerá el Hechos 1, que lo leímos el domingo pasado. Usted va a ver que estos hombres se dedicaron a orar, a orar, a orar. Y llegaron y empezaron a orar. Y esa oración posiblemente los llevó a esa unidad, tanto espiritual como física. ¿Qué es lo que significa unánimes juntos? Unánime significa que todos estaban de acuerdo, tenían el mismo parecer y comparten una misma pasión, un mismo sentir. Comparten, diga conmigo: comparten. Juntos implica unión, implica proximidad, estar en compañía unos de otros. Así que no solamente estaban sentados el uno del otro, sino que su corazón y su mente estaban conectados al uno y al otro. Cosa que hoy no vemos en la iglesia de Jesús, y hablo en términos general. Hoy mucha diferencia, mucha pelea, mucho cuestionamiento, mucha acusación, mucho señalamiento, mucha tiradera de piedra. Es que él piensa diferente y hay que tirarle piedra. Él es diferente, hay que tirarle piedra. Este ya me tiene harto y tengo que decírsele sus 4 verdades en la cara. Y tenemos una iglesia que se llama pentecostal, que remolinea y daña sillas, que hace tanto eléctrico, pero que a la misma vez pelea. Entonces ahí donde yo cuestiono la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ahí donde yo cuestiono el hablar en lenguas. Porque ¿cómo es posible que tú me digas que tu lengua habla idiomas angelicales, pero tu misma lengua habla mal de otro?
Tu misma lengua critica a otro. Tu misma lengua juzga a otro. Pero tú te dan un micrófono de momento a orar y tú sacas la rama seca, ponte la manga larga y usted lo ve y hasta se le hace nudo la lengua. Pero cuando es de hablar de alguien, hablan durísimo. Y tú le preguntas, ¿qué cristiano eres? Soy pentecostal. Yo cuestiono eso, porque no es lo que veo en Hechos 2. Hechos 2 me muestra otro cristianismo puro, sencillo, humilde, que lo que hoy vemos como iglesia. ¿Me entiendes? Dile que tuyo, tú eres diferente a mí, muy diferente. Pero tenemos que llegar a este punto espiritual de unirnos. Diga conmigo, unirnos. Lo que más cuesta a la iglesia es la unidad. ¿No se ha dado cuenta que es el mayor problema, lamentablemente, en muchos grupos? Es unirnos. Ese es el problema más grande. Orar es fácil, predicar, enseñar es fácil. Unirse, ay Dios mío. El que está al frente debe estar dispuesto a perder unos cuantos cabellos para lograr la unidad en un grupo. No es fácil. ¿Por qué? Porque para ser unidos hay que ser humildes. Muchas veces tragarse su razón, perdonar, estar dispuesto a agachar cabeza, poner en alto el amor. Para eso se requiere humildad, para eso se requiere sencillez. Que él piensa diferente, ok, y eso no va a hacer que yo lo odie, eso no va a hacer que yo lo rechace. Que su opinión no me agradó, eso no es motivo para que yo lo bloquee. ¿Me entiende? Así que la unidad que usted ve en Hechos 2 es más que estar sentado uno al lado de otro. Es espiritual, es de mente, es de corazón. Amén. ¿Qué los unía a estos 120? Los unía una promesa. Jesús les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. O sea que Jesús les dio un propósito para reunirse. Jesús le dio un propósito para congregarse y le dijo: el propósito es la promesa del Espíritu Santo de Dios. No iban por más nada. Ellos no se reunieron por más nada. Ellos no se congregaron por más nada. Ellos fueron al aposento alto con un propósito, al aposento alto con una misión, y todos tenían el propósito, todos tenían la misma misión, todos tenían el mismo deseo. Quienes no permitieron que Jesús escribiera el deseo del cielo en su mente y su corazón fueron los 380 que se fueron. Ellos que no lograron alinearse con el deseo de Dios fueron los que se retiraron de un lugar que podía ser de bendición para ellos. 380 no quisieron esperar. 380 tal vez no aguantaron a su hermano. 380 tal vez no soportaron la apariencia del otro, y a una se fueron retirando, se fueron alejando, porque no soportaron convivir con 120 por 10 días. Y cosa dura. Amén. No es lo mismo vivir que convivir. Tú puedes ir a un cuarto de departamento solo y vivir, pero el día que te cases te tocará convivir. Ver todos los días de tu vida la forma de pensar de la otra persona, su personalidad, sus trasfondos, sus hábitos, buenos o malos, sus temperamentos. Entonces empieza tu convivencia, donde cuando se unen muchos matrimonios y no desarrollan esta convivencia, se fracturan rápido, porque uno quiere imponer al otro. No es que esto es así, no, tampoco. Entonces cuando no hay esta convivencia, matrimonios heridos, ofendidos, dolidos, se divorcian, se separan. No te aguanto, no te soporto. ¿Por qué? Porque no pudieron convivir. Amén. Amén. ¿Qué es lo que pasa hoy en la iglesia? Cuando alguien se va de algún lado, de un grupo, de la iglesia, por lo que fulano hizo, por lo que sultano hizo, lo mismo. No pudieron convivir. Uno de los dos le faltó humildad. Uno de los dos se resistió. Uno de los dos cargaba orgullo. Uno de los dos
resistió al Espíritu Santo. Y bueno, me voy porque el de acá habló mal de mí. Me voy porque el de acá le apesta la boca. El de acá la tiene la lengua sucia. El de acá yo no le creo el cristianismo del hermanito. Es puro cuento. No, me fastidia la barba de fulano. Y yo me voy de la iglesia. El pastor no se viste como los de antaño. Y esta iglesia no es para mí. Y la iglesia se va y se sigue dividiendo y se sigue disipando. Y gente se sigue retirando porque no pueden convivir. Amén. Miren, lo voy a decir con mucho amor, iglesia. Yo sé que puede sonar duro, tornarse duro, pero Dios no le rogó a las 380 que se quedaron. Este proceso de 10 días fue para cernir sobre quiénes Él iba a descender. Podremos amar a alguien, estimar a alguien, apreciar a alguien, pero esta es la iglesia del Señor, no es mi iglesia, no es la iglesia del hermano, no es la iglesia de un líder, es la iglesia del Señor, y Él se encargará meter a su iglesia en procesos, procesos donde al Señor se le antoja meter en un aposento alto a 100 personas muy diferentes. Perdón, 500 inicialmente, 500 personas en un aposento alto por 10 días. Y empezó el proceso de pulir la iglesia en 10 días. 380 no soportaron, 380 se retiraron, 380 no quisieron esperar, pero 120 que fueron aprobados de corazón. Amén. Escuchen, incluso ni los 3 años con Jesús era algo o era una regla para ellos decir: yo pasé con Jesús, no hay que orar, así que el Espíritu de Dios me va a venir. No. Aún ellos fueron sometidos a prueba. Aún ellos el corazón fue probado. Al Dios juntar tipos diferentes en un mismo lugar, con pensamientos diferentes, con caracteres diferentes, con personalidades diferentes, con opiniones diferentes, con temperamentos diferentes. Ahí estaba el flemático, ahí estaba el melancólico, ahí estaba varios tipos de temperamentos. A todos Dios los metió en un solo lugar y dijo Dios: a ver qué pasa aquí en 10 días. ¿Me entiendes? Y aquí están los difíciles, aquí están los fáciles, aquí están los que se irritan con rapidez, aquí están los no camaretas, los tumbacasa, que no puede ver un fósforo prendido porque explotan enseguida. Pero a Dios le plació juntarnos ahí, al mismo hueco. Como dije la semana pasada, aquí, en la diferencia de todos, se forja el carácter de Jesús. Jesús pudo soportar a los 12 cabezones. Jesús soportó al Pedro. Jesús tuvo que soportar a Juan, a Jacobo. Jesús tuvo que soportar a Judas. Y eso está rodeado de diferentes personas, con diferentes opiniones, con diferentes personalidades que forjan en mí el carácter de Jesús. Tienes 2 opciones: o te resistes, o te revientas, o te dejas formar. ¿Me entiendes? Amén. Dile que a tuyo: Dios no se equivoca de traer gente. A veces la gente se equivoca, pero Dios no se equivoca. Dios no se equivocó llevar a David a una cueva donde habían 40 endeudados, pensamientos derrotistas, amargados, afligidos de espíritu, rotos por doquier. Y Dios lleva a David a esa cueva. Y esa cueva, David empieza a ejercer su oficio y su liderazgo. Y esos mismos 40 que eran pobres, endeudados, afligidos de espíritu, se convirtieron en 40 valientes. Que usted lee la historia, esos hombres daban miedo. Con una mano, con una espada, podían destruir a miles. Solo un hombre podía destruir a miles. Dice la Biblia que la espada se le pegaba en la mano y no había, o sea, a ese hombre había que temerle. Fueron hombres fieles que lo dieron todo por su rey, valientes, pero no eran así. ¿Dios se equivocó? No.
La iglesia no es un lugar de perfectos. La iglesia no es un lugar para que venga el perfecto. La iglesia es un lugar como la cueva de Adulán. Llegan rotos, llegan los heridos, llegan los ofendidos, pero también llegan los iracundos. La iglesia es para todos. La iglesia es para los ofendidos y para los que ofenden. La iglesia llegan los amargados, los iracundos. La iglesia es eso. Entonces, donde entramos aquí y por la palabra y su presencia, el carácter de Jesús empieza a forjarse. Pero se forja también cuando me rodeo de personas. Por eso dile que a tuyo es importante congregarte. Y siempre será importante congregarte. Porque en vivo tu carácter no es forjado. Orando en casa tu carácter no es forjado. Leyendo la Biblia en casa tu carácter no es forjado. Dile que a tuyo verme. Dile que a tuyo verme, tu carácter y el mío es forjado. Empezamos a ser formados. Pertenecer a un grupo es ahí donde somos pulidos. Islas, nadie es formado siendo isla. ¿Me entiende? Por eso la iglesia es una comunidad de gente que se reúne en un lugar con un propósito. ¿Por qué existen las diferencias? ¿Por qué existen las peleas? Porque venimos con propósitos equivocados. Un propósito debe de reunirnos: Jesucristo, nada más. Amarle, adorarle, servirle, exaltarle y ser de bendición para otros. Cuando venimos demandando de fulano y de sultano, es que ahí nos decepcionamos. Pero si la hermana que tiene años no debería de comportarse así. Demandaste algo de alguien que no puede darte perfección. Nadie aquí puede darte perfección. Demandar de alguien que porque tiene años darte perfección a ti es injusto, porque nadie puede darte perfección. Pedimos algo de alguien que no nos puede dar. No nos puede dar. Pero de Jesús sí me lo puede dar. Jesús me puede dar su perfección y yo quedar admirado y maravillado de Él. Pero cuando venimos y descuidamos el propósito principal por el cual nos congregamos, venimos a echar demandas de la gente. Deberías de comportarte así, porque ya tienes años en la iglesia. Deberías de actuar así. Y deberías. Y empezamos a regular, empezamos a legalizar, a fiscalizar la vida de la gente, cuando no debe ser así. ¿Amén? ¿Se dan cuenta que todas esas diferencias tienen mucho trabajo el Espíritu de Dios y su pastor? Porque estoy al frente y soy responsable del Señor de esta iglesia. Amén. Un día alguien me dijo: pastor, me voy del país, me voy de la ciudad, porque en la iglesia donde me congregaba hay mucho pleito, hay mucha cosa. No aguanto. Y le dije: mira, tú huyes una vez, vivirás huyendo siempre. Si tú huyes una vez, desarrollarás un corazón que no puede quedarse estable. Porque mínimo problema, mínimo dificultad, quieres renunciar, quieres irte, quieres echarte para atrás. La vida está llena de problemas. La vida está llena de diferencias. La vida está llena de injusticia. Y la única forma para que usted no viva injusticia en esta tierra es que se vaya al cielo. Allá no habrá injusticia. Mientras vivamos aquí y mientras pisemos en esta tierra, injusticias habrá hasta para regalar. Malos tratos para regalar. Gente que nos va a ofender a montón. Va a ver, usted no se va a escapar de la ofensa. No se va a escapar de que alguien lo hiera. No se va a escapar de que alguien lo quiera traicionar. No se va a escapar de que alguien hable mal de usted. No, la única forma de escaparse, voy a repetir, es irse al cielo. Mientras tanto, aprender a lidiar con esto. Dile que a tuyo tienes que aprender a lidiar. Tu corazón debe ser forjado. Tu corazón debe ser formado. Amén. No piense que el corazón se forma en oración. El corazón se forma con los tratos uno a otro. La Biblia declara en Proverbios, si no me equivoco, que la espada se afila con el otro. Usted no cogía el cuchillo y coge el otro cuchillo y empieza
a sacarle filo, ¿no? Dile que tuyo, así somos. ¿Queremos vernos más afilados? Pues afilémonos. ¿Sí o no? Y usted agarra y saca filo y le falta todavía, hay que rozarlo más. Bueno, cuando estamos sufriendo esos roces es que el Señor nos quiere sacar filo. No nos quiere cortar al hermano, no somos carniceros, nos quiere sacar filo. Dile que a tuyo, ahora entiendo por qué nuestras peleas. A su nombre. ¿Están aquí? Sí. Unánime juntos, podríamos decirlo que es un grupo de personas que además de estar físicamente unidas, también están de acuerdo en pensamiento y propósito. Es una frase que resalta la armonía y la unidad, tanto como una acción como una intención. Ahora, vamos más allá. Indica esto, que hay un mejor fluir del Espíritu Santo cuando la iglesia del Señor está unánime y junta. Unánime y junta. Vamos acá. A veces hay una frase que se usa bueno, la mayor parte de usted lo escuchará diciendo los pastores: uy, es que el cielo estuvo cerrado hoy día. La atmósfera pesada, difícil. El Espíritu de Dios no pudo fluir. No era la atmósfera, eran los corazones. Porque el Espíritu de Dios no toca paredes. El Espíritu de Dios no toca los ventiladores ni los aires. El Espíritu de Dios viene a ministrar los corazones, y donde Él no puede es porque hubo algo en el corazón. Pero estuvimos juntos, pero no unánimes. Tal vez vino uno pensando en su problema. Tal vez vino otro pensando en su necesidad. Tal vez vino uno y vio al hermano con el que peleó ayer y ya se le amargó el día. Tal vez vino uno: hoy hablo con el pastor y me divorcio de esta mujer loca que él me ha dado. O vienen otros: hoy voy a hablar con el líder de que ya me saqué de este grupo porque no tolero a estos hermanos que me rodean. Pero estamos en el culto, cantando y adorando, y el cielo se pone cerrado. Porque aunque estamos juntos, no venimos con un mismo propósito y un mismo sentir. Pero cuando la iglesia llega con un mismo propósito y un mismo sentir, usted va a ver cómo el Espíritu de Dios fluye. Lo toca, lo ministra. Porque Él fluye mejor donde hay unánimes juntos. No donde hay juntos, donde hay unánimes juntos. Tal vez uno vienen a la iglesia porque desearon venir. Tal vez otros llegaron porque debieron de llegar. Son dos cosas diferentes. ¿Me entiende? Ahora, vamos a ir reduciéndolo. Lo mismo pasa en cada grupo, aún dentro de la iglesia. En cada departamento, en cada hogar, en cada familia. Pueden vivir juntos y no estar unidos. Perdone lo que le voy a decir. Puede hacer el amor con su mujer y nunca llegar a una unidad. Y la única forma de estar apegados y juntos es haciendo el amor, porque de ahí solo viven peleando. Por eso los matrimonios, aún dentro de la iglesia, se vuelven cargas. Llegan pensamientos de: me separo porque ya no soporto a esta mujer, o no soporto a este marido. ¿Por qué? Porque no hay unidad. Solo están juntos físicamente, nada más. Y hay otros casos que no se divorcian por los hijos. Ay, por mis hijos no me voy. Por mis hijos yo te aguanto. Es lo mismo. Entonces son matrimonios infelices. No se disfrutan, no hay amor, no hay sinceridad, no hay comunión, porque están juntos físicamente, pero no están unidos. Cuando Jesús dijo: y dejará el hombre padre y madre y se harán una carne, no le está diciendo ahora van a tener sexo. No, se harán una carne.
O sea, el propósito del matrimonio es llegar a esa unidad. Porque cuando el matrimonio llega a la unidad, expresa a sus hijos el cuerpo de Cristo. Si no hay esa unidad, va a pelear. Así vengan los dos a la iglesia y será algo que usted no entenderá. ¿Y por qué mi marido es así tan difícil? Y vamos los días a la iglesia y no nos perdemos un culto, pero es fastidioso. No entiende, no comprende, hace lo suyo, no dice nada, no comunica nada. Pero estamos yendo a la iglesia, ¿qué pasa? Es que no hay unidad. El corazón y la mente no se rinde. ¿Cuánta gente? No me alce la mano. ¿Cuántos matrimonios llegaron a la iglesia peleados? Que tuvieron que sonreír forzadamente. En el carro para la pelea porque al final del culto la continuamos. Bájate y sonríe para que no se den cuenta. Y llegaron así. Bendiciones. Señor, dame sabiduría para ganarle a mi mujer más tarde. Y al final termina el culto, agarran el problema de la puerta y siguen y peleando. Pasa, ¿no? El Espíritu de Dios fluye mejor donde hay unidad y donde estamos juntos. ¿Me entiende? Donde hay unidad y donde estamos juntos. Ahora, si queremos el fluir del Espíritu, ¿lo quieren? ¿Lo necesitan? Yo lo necesito. Debemos estar dispuestos a las fricciones. A las fricciones con nuestros hermanos. A los roces. A las diferencias. A la sacada de filo. ¿Por qué? Porque tú nunca sabrás de lo que hay que limpiarte hasta que te pelees con alguien. Nunca sabrás de lo que tienes que hacer limpio hasta que veas el éxito de un hermano. Si al ver el éxito de un hermano tú te molestaste, necesitaste al hermano para darte cuenta que había en el corazón. Tú nunca sabrás qué tan lleno estás del amor de Dios hasta que alguien te ofenda. Tú nunca sabrás si en tu corazón fluye el perdón hasta que alguien te hiera. Nunca habrá perdón si alguien no me lastima. No sé si me explico. Oh, yo quiero el corazón de Jesús, un corazón perdonador. ¿Tú estás seguro de lo que estás pidiendo? Si usted quiere el corazón perdonador de Jesús, debe estar dispuesto a sufrir lo que Jesús sufrió. Ofensas, traiciones, blasfemias. Hablaron de Él y Él termina diciendo en la cruz: perdónalos. O sea que no llegó a esa expresión hasta que no todo el mundo lo ofendió. ¿Se dan cuenta que necesitamos de la gente para que Cristo se forme en nosotros? Amén. Necesitarás de la opinión que no te agradó en lo absoluto a ti para darte cuenta qué tan empático puedes ser o qué tan altruistas puedes ser en tu mente, qué tan maduro puedes ser hasta escuchar la opinión de alguien que no te agradó. O reaccionamos, ponemos la carota de desencanto. Amén. Necesitamos que Cristo se nos forme, ¿no es cierto? Sabemos mucho de Jesús. Justo ayer estábamos conversando mi esposa, miren, fue una conversación que la presencia de Dios nos llegó a Samanes. Estábamos en Samanes conversando. Nos sentamos en la banca mientras estábamos viendo a los niños cómo estaban en los parquecitos y comentamos el mensaje del viernes. Ella ya me contó su experiencia, lo que sucedió aquí y lo que ella estaba experimentando en casa. Les conté mi experiencia y créanme, la presencia nos abrazó, que llorábamos en Samanes. Cosa rara. Cosa muy rara. Y uno quedó maravillado de Jesucristo. Y yo le decía a mi esposa: mi amor, sabemos mucho de Jesús, pero lo conocemos poco. Y a mi esposa: seamos sinceros, un brujo puede aprenderse la historia de Moisés,
y nos las puede relatar en el altar. Nos las puede contar, puede leerse los evangelios, puede saberse de Jesús y mañana se pone un terno y puede ser pastor, para ser pastor. La iglesia sabe mucho de Jesús, pero no lo conoce. ¿Cómo sé que lo conozco? Porque se forma en mí. Se forja en mí. No es una información, no es un Cristo histórico, es una vida dentro de mí. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. A ese punto llegamos cuando Él empieza a revelarse, no cuando leo de Él. Leer de Él nos vamos a informar, claro, Dios no puede hablar, pero tengo que ver a Jesús revelándose a mi vida. ¿Me entiende? Un ejemplo: ¿cuántos sermones de dar y de generosidad hemos oído y todavía no lo somos? ¿Cuántos sermones de fe y a cuántos sermones de fe dijimos amén y gritamos? Pero cuando se trata de manifestar la fe no la manifestamos. Nos da miedo, nos retrocedemos. Es la mayor evidencia que la información no nos va a cambiar en lo absoluto. La fe tiene que revelarse. Mi corazón generoso o mi corazón, a un corazón generoso debe ser transformado. Y eso no sucede leyendo. Eso sucede Cristo revelándose. Por eso la vida de los discípulos fue otra en los libros de los Hechos. Cristo se reveló a ellos. Cristo se dio a conocer a ellos. Y lo mismo sucederá con cada uno de nosotros. Amén. Amén. O sea, un ejemplo, yo lo he visto y no lo hago con la intención de jugar, sino que quiero derribar fantasías que tenemos en la mente. ¿Cuánta gente no gritó y no dijo amén cuando yo digo suplirá Dios tus necesidades? Amén. La provisión llega. Amén. Declaramos que Dios nos convertirá en gente de bendición. Amén. La bendición de Abraham nos alcanza y nos persigue. Amén. Y seremos bendecidos así como Abraham lo fue y bendeciremos a otros. Amén. Pero a la hora de bendecir no asomamos. No asomamos. A veces bromeo con la gente, a veces diezmamos y ofrendamos solamente porque está escrito, pero cuando se habla de generosidad no lo somos. No lo somos. Mucha gente necesita, bueno, tenemos este proyecto, esta visión y necesitamos esto. ¿Quiénes pueden dar? Solamente ahí aparecemos. Pero de que alguien voluntariamente, mira, toma, quiero darte esto, quiero sembrarte esto, quiero darte aquello, hoy llego con una canasta de amor porque lo voy a dar a mi hermano. No lo somos. Y ese corazón debe ser transformado, porque sabemos mucho del dar y lo vamos a ver en Hechos. Hemos aprendido mucho del dar. Puedo mandarles a investigar y sacar versículos del dar, y pueden entrar los versículos del dar, pero el corazón siguió siendo el mismo. Fácil vestirnos con una apariencia, pero la realidad del cristianismo que vivimos en los Hechos nos falta. No hemos llegado ni al capítulo 1. No hemos llegado. Y la iglesia empezó unánime, junta. Diga conmigo, unánime y junta. Dile que a tuyo, ¿te juntas con nosotros? Nos juntamos los martes, los viernes, los domingos, nos juntamos. Si hay que hacer una obra, se nos viene Navidades alegres, nos vamos a juntar, vamos a estar unánimes juntos, vamos a aportar, vamos a donar los juguetes para bendecir a 500 niños de la comunidad. Ya los traes, dile que tuyo, ya traiste el tuyo. Necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Mucho egoísmo. Hemos caído en una autoconmiseración. Nos ha caído el complejo de Job. Solo tú sufres, nadie más necesita aquí. Tú eres el único sufriente, nadie más sufre. Nadie más atraviesa problemas económicos, nadie más atraviesa problemas de necesidad. Tiene que romper esa burbuja, porque la escasez usted saldrá cuando usted la rompa. La rompa. Rompa la burbuja de la autoconmiseración. Sea un dador, sea generoso. Preocúpese por alguien, ayude a alguien, y usted va a ver que eso va a empezar a fluir. Amén. 2, son 7 puntos. Imagínate, vamos por el primer punto, Dios mío. Vamos al 2.
Y de repente, recuerden que estaban unánimes juntos, y de repente, en un momento que nadie lo esperaba, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. De repente, ya conmigo, de repente. De repente. O sea, ellos estaban unánimes juntos y de repente, tal vez conversando, orando, adorando juntos, y de repente, o sea, el Espíritu de Dios interrumpió. Ya conmigo, interrumpió. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y aquí vamos a descubrir algo más. A mí me ha pasado que a veces estoy con mi esposa me está comentando algo y uno está así, prestándole atención, sí, pero mi mente la tengo por otro lado. Y mi esposa se dio cuenta y me dice, ¿me está prestando atención? Sí. A ver, ¿qué dije? Eso. Ya viste, no me estás prestando atención. O sea, mira lo que puede hacer el cerebro de una persona. Puedo estar frente a la persona, puedo verla, oír, hablarme, puedo mirarle a sus ojos y mi mente por otro lado. Puedo venir a la iglesia, cantar, escuchar la predicación y mi mente por otro lado. En ese día que mi esposa me vio, mi mente volada, no hubo comunión. Yo estaba distraído, pero en el lugar, escuchándola hablar, pero distraída. Nos puede ocurrir igual. Muchas veces no recibimos lo que el Espíritu de Dios quiere comunicarme porque estoy distraído, sentado en el mismo lugar, pero mi mente volada en otro lado. Y salgo del culto igual, con la misma carga con la que entré cargado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios quería hablarte, pero tú estabas volado por otro lado. El Espíritu de Dios quería comunicarte, ministrarte, pero tu mente y tu corazón estaban por otro lado. No es culpa del Espíritu Santo, como no era culpa de mi esposa, era mi culpa. Mi mente no estaba en ese momento, mi mente estaba en otro lado. No era culpa de ella. ¿Me entiende? ¿Amén o no amén? A veces le digo a los líderes que están más tiempo conmigo y más de confianza, a veces le digo, cuando usted me va a decir algo que es muy importante, no me lo diga cuando esté con la gente, hablando con la gente, conversando con la gente, porque todo lo que me diga yo le diré que sí. Y después pregunto, ¿y por qué están haciendo eso? Porque usted dijo. Pero es que me preguntan cuando mi mente está amando a la gente, abrazando a la gente, conversando con la gente, dialogando con la gente, recibiendo a la gente. Mi mente está dando, amando a la gente. Y papá, mire, vamos a hacer este proyecto, damos $50,000. Sí, está bien. Y después, pastor, se fueron $50,000. ¿Y cómo así? Es que usted dijo que sí. Así nos puede pasar. Un ejemplo, ¿ok? Nos puede pasar lo mismo. Mi mente está distraída en otro lugar, aunque en la iglesia. Tu mente estaba pensando en el problema, pero en la iglesia. Tu mente estaba pensando en el dolor, pero en la iglesia. Y el Espíritu de Dios quiere comunicar, transmitir, impartir, y no nos halla, nos encuentra perdidos. Amén. Pero de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dios nos muestra la potencia del Espíritu Santo. Y veo que en Hechos 2 Él no pasa desapercibido. Él fue notorio y su llegada es notoria. Cuando Él está sobre un creyente es notorio. Y escuche bien, no es notorio porque yo doy vueltas, no es notorio porque yo me caigo, no es notorio porque yo empiezo a llorar, no es notorio porque empiezo a sentir una serie de sensaciones en mi cuerpo. Es notorio porque empieza una transformación. Es notorio porque ahora camino en generosidad. Es notorio porque ahora camino en perdón. Es notorio porque ahora doy. Es notorio porque empiezo a amar. Es notorio porque el gozo se empieza a ver. Es notorio porque la tristeza empieza a ser abandonada. La obra del Espíritu Santo es notoria.
Es notoria, no tiene nada que ver con caerme al piso, no tiene nada que ver con llorar, no tiene nada que ver con sentir algún tipo de sensación, sino de transformación. La venida del Espíritu Santo es notoria. Dígalo, notoria. Su presencia afecta el lugar donde estamos congregados. Su presencia puede afectar este lugar en esta mañana. El lugar queda impregnado de la presencia del Señor, de la presencia de su poder. Cuando Él llega, siempre cuando Él llega, trae algo nuevo. Dígalo, trae algo nuevo. Él trajo un equipamiento para un propósito específico. El Espíritu Santo equipa a su iglesia para continuar con lo que Jesús empezó. El Espíritu Santo no equipó a nadie para ser un empresario. El Espíritu Santo no equipó a nadie para ser un hombre exitoso. El Espíritu Santo equipó a la iglesia para proclamar el Evangelio. Hoy estamos buscando equipamiento para prosperar. Creo en la prosperidad. Hoy estamos buscando estrategia y equipamiento para ser exitoso, y creo en el éxito. Pero el equipamiento que trajo el Espíritu de Dios se llamó poder. Poder para que la iglesia testifique de Jesús, para que la iglesia hable de Jesús, para que la iglesia proclame la buena nueva. Ese fue el equipamiento del Espíritu Santo de Dios. Él no vino a equipar a los 120 a otra cosa, porque en el cielo no está pensando en los nuevos empresarios que Él va a levantar. El cielo está pensando en las nuevas almas que llegarán al cielo. Jesús no vino a morir para dar a luz grandes empresarios. Jesús vino a morir para salvar una humanidad. La iglesia no puede perder ese enfoque. Estamos aquí para proclamar el Evangelio. Seamos muy sinceros, seamos muy honestos, aunque muchas veces nos cueste el dolor, nos cueste incomodidad. Pero tenemos más negocios, más empresas, más trabajadores que predicadores. ¿Cuántos predicadores? ¿Cuántos se levantan a proclamar el Evangelio? ¿Cuántos salen a proclamar la palabra de Dios? Pero muchos salimos a emprender, muchos salimos a trabajar, muchos salimos a poner un negocio, pero no salimos a predicar. No estoy diciendo que es malo trabajar, no estoy diciendo que es del diablo emprender, no estoy diciendo que es del diablo ser empresario. Trabaje, sea empresario, emprenda, sea exitoso, pero el propósito principal fue la predicación del Evangelio. Y siempre será la predicación del Evangelio. Usted como empresario puede predicar el Evangelio, como emprendedor puede predicar el Evangelio, como trabajador puede predicar el Evangelio, pero que nunca su deseo esté por encima o ahogue el deseo de Dios, que es la predicación del Evangelio. ¿Me explico? El Espíritu Santo vino a eso. No levantó empresarios, no levantó gente exitosa. Dice la Biblia que agarró gente del vulgo común, del populacho, y los convirtió en grandes hombres de Dios. Él no depende de nuestros estudios. Él no depende de nuestras capacidades intelectuales. Él no depende de nuestras habilidades. Él quiere glorificarse. Pero esto no hace a una iglesia neófita o una iglesia ignorante. El problema es que la religión y muchos predicadores han tirado abajo la preparación que el hombre debe de tener. Usted debe de prepararse. Si hay algún joven, debe de estudiar. Tiene que estudiar. Pero eso no determina al Espíritu Santo. Él puede tomar al que estudió como aquel que no estudió. Puede hacer cosas grandiosas con el que estudió y cosas maravillosas con el que no estudió. Él no depende de eso. Él lo hace. Es la obra de Dios, no es la obra nuestra. Amén. Cuando Él llega siempre hay algo nuevo. Un equipamiento para un propósito específico. Dile que tuyo necesitas al Espíritu de Dios para salir a predicar. Salir a predicar. Cuando Él llega, siempre trae algo nuevo, trae un equipamiento para un propósito específico. Cuando llega, enciende los corazones, aviva el deseo por Dios y aviva el deseo por su obra. A eso llega el Espíritu de Dios. Las lenguas deben de regresar a este tiempo. Las lenguas deben de regresar. Diga conmigo, deben de regresar. Deben de ser anheladas por la iglesia. Deben de ser deseadas por la iglesia. Debe ser la oración de la iglesia. Trae los dones para que la iglesia pueda ser edificada. Satanás odia que la iglesia recupere las lenguas de fuego. No debe ser algo raro, no debe ser algo extraño, debe ser normal para la iglesia. El Espíritu Santo desea llenar los corazones que esperan su manifestación. Yo espero su manifestación.
Yo deseo ver que uno de estos cultos, la gloria de Dios nos llene, nos cambie, nos transforme. Deseo ver su manifestación. No la hemos tenido, no la hemos experimentado. No podemos acostumbrarnos a glorias pasadas. Hay algo nuevo. El Espíritu de Dios puede traer algo nuevo. Sobre ti algo nuevo. Sobre la iglesia, sobre este culto algo nuevo. Verso 5. ¿Qué vemos en el verso 5? Vamos del verso 5 hasta el 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirá, ¿no son galileos todos estos que hablan? Pues, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas la maravilla de Dios. Ese acontecimiento en Hechos 2 fue con un propósito de que el evangelio se propagara a más idiomas y llegara a más culturas. Ellos no solamente aprendieron a orar las lenguas de fuego, sino que aprendieron idiomas. Diga conmigo, idiomas. Es maravilloso, es grandioso que el Espíritu Santo nos llene y nos empodere, nos dé nuevas lenguas, pero también idiomas. Amén. Resuelto el problema de los cursos de inglés. Esta gente empezó a hablar en otros idiomas. No solamente hablaban en lenguas angelicales, sino en otros idiomas. El evangelio fue propagado a otros idiomas. Vemos el deseo de Dios que este evangelio llegue a nuevas naciones, que sea proclamado en nuevas culturas, en nuevos idiomas. Hay un propósito. Nada del cielo sucede por casualidad. Todo tiene un propósito. El propósito de Dios no solamente fue llenar 120 con su espíritu, sino la salvación de las almas. Dios tenía en la mira 3,000 almas. El propósito de Él llenar a la iglesia era para la salvación de las almas, para proclamar el evangelio de Jesucristo. Él no solo viene a alterar nuestras emociones, sino que a través de esta llenura podamos alcanzar almas que lo necesitan. ¿Qué almas estamos alcanzando? ¿Cuántas almas estamos alcanzando? ¿Qué alma usted le está predicando? Es interesante escuchar el testimonio de una persona que, por cierto, lleva 2 veces viniendo a la iglesia. 2 veces, escuche esto, 2 veces nomás ha pisado esta iglesia. Y ella testificaba: pastor, entendí después del domingo pasado, creo que llegó, que debo de predicar. Voy a reunir a todos los niños del barrio y empezaré a predicar a los niños la palabra del Señor. Gloria a Dios. Nadie le dijo que hiciera. Ni el líder ni el pastor tuvo que decirle: sale y predica. No tuvo que pasar por unos meses de aprender a predicar. No tuvo que ir a una escuela del pastor de 3 meses para enseñar cómo llevar el evangelio. No, escuchó al Señor, escuchó la palabra, el Espíritu de Dios tocó su corazón y espontáneamente saltó el deseo de predicar el evangelio. Eso hace el Espíritu Santo. Lo asombroso de esto es que 2 días fue suficiente para esta mujer. Y el Espíritu de Dios remover lo que hay que remover en el corazón y salir a testificar y predicar del evangelio. Quisiera eso, que nos aconteciera a todos. Que salgamos de aquí: pastor, tengo el vivo deseo de predicarle a alguien, a mi familia, a un vecino, de hablarle de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. No lo hace ninguna persona, no lo hace ningún ser humano, no lo hace ningún líder. Lo hace el Espíritu Santo de Dios. Si sale y nace de ti el deseo de predicar, tenlo por seguro que el Espíritu de Dios te tocó, que el Espíritu de Dios te llenó. Porque eso no sale de ningún atributo humano, ni el deseo del hombre, de la carne. Nuestra carne no desea predicar el evangelio, pero cuando el Espíritu de Dios llena, cuando el Espíritu de Dios toca, nace el deseo por la obra de Dios. Usted no tiene que ser pastor para predicar.
Usted no tiene que tener algún don o algún llamado especial para predicar el evangelio. Usted tiene que ser un hijo de Dios, nada más. El deseo de que el mundo conozca a Jesús, el deseo de que alguien conozca a Jesús. Las maravillas y las señales deben de regresar a la iglesia. Los dones y las señales deben de regresar a la iglesia. Pero también de la iglesia deben de levantarse los predicadores del evangelio, los anunciadores del nombre de Jesús. Ahora, ¿qué vemos en esta iglesia? La iglesia supo enfrentar las reacciones de la gente. Vamos al verso 12. Y esto tenemos que aprender nosotros. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Verso 13. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Habían dos reacciones. Unos de los que estaban asombrados y atónitos de ver lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo con 120. Pero también habían otros que se mofaban, que se burlaban, que les decían: ustedes están borrachos, ustedes están ebrios. Esta iglesia, la primera iglesia, tuvo que enfrentar las reacciones de la gente. Lo que hace el Espíritu Santo de Dios provocará la reacción de la gente. No es algo que nosotros lo buscamos. El tú venir a la iglesia provoca que alguien reaccione. El que tú salgas a predicar provoca la reacción de alguien. El que tú seas fiel sirviendo a Dios provoca la reacción en alguien. El que tú seas generoso siempre provocará reacciones. Lo que hace el Espíritu de Dios siempre provocará reacciones. Pero dile que está al lado tuyo: ¿dejarás de hacerlo por la reacción de la gente? Y es lo que el Señor me enseñaba. Muchos han dejado de orar en lenguas por la reacción de otros, por la burla de otros, por la mofa de otros. Muchos han dejado de servir a Dios fielmente por la mofa de otros. Han dejado de ir a la iglesia por la burla de otros. La iglesia no ha tenido el carácter para enfrentar las reacciones del mundo. Tenemos que tener el carácter para enfrentar la reacción del mundo, para enfrentar la reacción de la familia, para enfrentar la reacción de la gente, incluso la reacción de un hermano. Dile que al tuyo: yo no voy a dejar de prosperar porque te guste o no te guste. Yo no voy a dejar de servir a Dios porque a alguien le agrade o no le agrade. Mi servicio, mi amor a Dios, mi fidelidad a Dios, mi devoción a Dios no depende de la reacción de nadie. Si tú vas, yo voy a la iglesia. Si tú sirves, yo sirve. No, sirve porque tú quieres amar a tu Señor. Y anda a la iglesia, vaya yo o no vaya, usted vaya. Lo hace el Espíritu Santo. Él provoca reacciones. No es que si ya me ven mis compañeros del colegio, de la universidad y de la iglesia, ya me van a dejar de escribir, me van a molestar. Yo por eso no subo nada a los estados, yo por eso no publico nada en las redes, porque enseguida van a decirme que ya mis hermanitos. Usted tiene que tener el carácter para enfrentar la burla. Si no, deja esta cosa. Tenemos que ser gente decidida y dispuestas a que se burlen de nosotros. Pero la burla de ellos no va a ahogar mi fe en lo que yo creo y en lo que estoy convencido. Búrlense, digan lo que digan. Yo no veo a estos apóstoles mermando en su devoción y amor por Dios por la mofa de otros. Ellos siguieron proclamando el evangelio, siguieron amando a Dios, sirviendo a Dios, siguieron hablando en lenguas, aunque la gente se burlara. Dile que a tuyo: ¿temes la burla? ¿Temes la mofa? Que se burlen, que se mofen. Pero yo sé que un día habrá la gran diferencia entre los que sirven a Dios y los que no, entre los que aman a Dios y los que no, entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Oh, llegará ese horno de fuego donde se verá el Dios de los que sirven a Él, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Ese día se dieron cuenta todo mundo de que el Dios de que ellos servían era real y que tenía poder para librarlos. El Dios a quien servimos tiene el poder para librarnos. No permitamos, iglesia, que la burla del mundo apague el deseo por ver las maravillas de Dios.
Que la burla de la gente o la reacción de la gente no apague el deseo de amar a Dios de ninguna manera. ¿Qué vemos ahora en Hechos 2:14? Vamos avanzando. Vamos del 21, vamos al verso 21, por favor. Y todo aquel que invocare, vamos a ver cuál fue el centro del mensaje de Pedro. Pedro se levantó aquel día a predicar el evangelio. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Avanzamos al verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis ahora. ¿Cuál fue el mensaje de la iglesia de los Hechos? El primer mensaje que Pedro predicó fue el resultado de una llanura del Espíritu Santo, pero fue un mensaje centrado en Jesús. Diga conmigo: centrado en Jesús. Es Jesús que cambia, es Jesús que libera, es Jesús que transforma. Nada va a cambiarnos. No hay intento del ser humano. No importa cuánto se esfuerce por cambiar, en sus fuerzas no lo va a lograr. Fracasará pronto, se cansará pronto. Pero nada puede cambiarnos como Jesús en nuestros corazones. La iglesia debe de predicar este evangelio. Cuando salga a predicar a alguien, no predica del apóstol Pedro, no predica del apóstol Pablo, ni siquiera hable de usted, porque la predicación no habla de nosotros. Mucha gente no predica el evangelio porque ha creído que la predicación depende de ellos. Ay, pastor, no soy digno, no soy tan santo para predicar. Es que yo no voy a hablar de mí, yo voy a hablar de Jesús. Yo voy a predicar de Jesús. La mujer samaritana no fue a hablar de ella. La mujer samaritana no fue a decirle: mire, Señor, yo no puedo predicar porque tengo 5 maridos. No, ella fue a hablar de lo que Jesús hizo. Jesús me cambió, Jesús me salvó. Yo era esto, Jesús me transformó. Él murió por mí, cargó mis pecados, me trajo vida eterna tengo hoy en día gracias a Él. Yo predico de un Jesús, yo no predico de Diego Guerra, porque no hay virtud en uno para salvar a alguien, pero lo hay en Jesucristo. Él es el autor de eterna salvación. Él es el Rey que viene pronto. Yo no, usted tampoco. Hablo de Jesús. Él es maravilloso. Pedro habló de Jesús, porque hablar de Él no. Nadie lo iba a seguir si a Pedro hablaba de Él. Oh, yo recibí la llenura del Espíritu Santo, yo hablo en lenguas. Y alguien le dijo: ah, sí, Pedro, tú, pero le cortaste la oreja al soldado. Ah, sí, tú, Pedro, pero lo negaste 3 veces. Pero como Pedro no habló de él, habló de Jesús. Habló de Jesús. Dile que tuyo: no hables de ti, porque saltarán los que te acusarán por lo que fuiste o hiciste. Hablemos de Jesús. De Él no tienen que acusarle, a Él no tienen que señalarle. Él es perfecto. Amén. Verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Las 3,000 personas se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? El mensaje de Pedro, el hablar de Jesús, fue un mensaje tan poderoso que taladró los corazones de los que le oían. ¿Qué haremos? Se compungieron de corazón. ¿Qué haremos? Pedro le dijo: arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fue el mensaje de Pedro lo que trajo arrepentimiento y un cambio de vida. Los mismos, según Pedro, como los denunció y los confrontó, los mismos que crucificaron a Jesús, los mismos se arrepintieron.
Le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Tu mensaje nos llegó, nos desnudó, nos dimos cuenta que hemos pecado. ¿Qué haremos? Pedro le dijo: arrepiéntanse, bautícense y recibirán el don, la promesa. No podemos caer, iglesia. Y escuchen bien, mis hijos y el liderazgo. No podemos caer en el control de masas. Líderes principales, y voy con ellos, no somos controladores de masas. No controlamos los cambios de nadie. No controlamos las decisiones de nadie. No controlamos las reacciones de nadie. No controlamos el comportamiento de nadie. No controlamos la conducta de nadie. No somos controladores de masas. Cuando usted quiere controlar las masas, es que se mete en grandes problemas. Pedro no tuvo que controlar a nadie. Pedro no tuvo que manipular a nadie. Pedro predicó a Jesucristo, confrontó el pecado de los que estaban ahí, y fue Jesús quien trajo el cambio. Fue Jesús quien trajo la transformación. Fue Jesús quien trajo una nueva vida en ellos. Ellos dijeron: ¿qué hago? Me di cuenta que estoy mal. Predicaste a Jesús y me di cuenta que estoy mal. ¿Qué hago? Pedro dijo: bueno, yo soy tu guía. Yo quiero guiarte a que tú recibas la promesa. Yo quiero guiarte a que tú ames a Jesús. Yo quiero guiarte a que tú sirvas a Jesús. Y Pedro dijo: arrepiéntete y bautízate y recibirás la promesa del Espíritu Santo de Dios. Pedro era una guía, no era un controlador, no era un fiscal de almas. Usted no controla la reacción de nadie. Usted no controla la conducta de nadie. Usted no puede controlar y no se atreva a hacerlo, porque ninguno de lo que está al lado nuestro es propiedad nuestra. No somos dueños de sus almas. No debes hacer esto, no debes hacer aquello. Esto y esto y esto y esto y esto y otro. Empezamos con las reglas. Empezamos con los reglamentos, con los regímenes. Nos volvemos unos maduros. Somos guías. Diga conmigo: somos guías. Yo guío a mi hermano. Le digo siempre le digo: mira, tienes varias opciones. Puedes hacer esto, esto y el otro. Puedes hacer esto, esto y el otro. Puedes hacer esto y aquello. Tú decides. Yo te voy a guiar. Tú decides. Obviamente habrá uno que es certero. Un camino es certero. El otro tal vez te estrellará contra la pared. Pero tú decides. Pastor, pero usted qué dice. No es que yo digo, que tú decides. Yo te muestro las opciones. Yo te abro el abanico. Te enseñaré el consejo de Dios. Esto es lo que Dios dice en su palabra. Esto es lo que está estipulado en la Biblia. Tú decides. Dios, ni siquiera Dios ni siquiera Dios obligó a Israel a que lo escogieran a él. Dios le dijo: aquí está la vida, la muerte. Aquí está la bendición y aquí está la maldición. Escoge. Y como Dios es bueno, quería ayudar al pueblo. Yo te aconsejo, no le dijo yo te impongo y te obligo, yo te aconsejo que escojas la vida, pero tú escoges. Unos decidieron la muerte, que fueron los que se rebelaron. Otros decidieron a Jesús. Lo mismo fue Adán. Dios le dio la libertad de decidir. Dile que a tuyo, tú la tienes. Mira, Adán, todo esto es tuyo. Puedes comerte lo que te da la gana, pero hay un árbol que si lo comes morirás. Pero un árbol que vivirás para siempre. Así que tienes en el huerto 2 árboles. Usted decide de cuál va a comer. Si comes de uno vas a morir, evidentemente. Pero si comes del otro, que te digo que es el del bien, que es el de la vida, vivirás para siempre. Adán. ¿Dios pudo haber impedido que Adán comiera del fruto que no debía? Sí. Dios pudo haberlo impedido. Dios pudo haber enviado un ángel y decirle a Adán: ni te atrevas porque yo te vuelo la mano si tú agarras ese fruto. Dios impidió que Eva comiera del fruto. Podía impedirlo, pero no lo hizo.
Que Dios no estaba viendo, Dios no iba a ver. Que Dios estaba ahí, Dios estaba ahí. Así que la decisión le correspondió a Adán. ¿Tú qué decides? Dios pone el abanico, pone las cartas en la mesa. Nosotros escogemos. Dile que a tuyo, tú escoges cómo vivir, pero siempre habrá un camino correcto. Nosotros no estamos para cuestionar. Nos dolerá si alguien cogió el camino equivocado, nos dolerá. Tal vez lloraremos, nos producirá tristeza, pero no caemos en control de masas. Somos guías espirituales, somos consejeros, no somos chavistas, no somos dictadores. No somos. Dile que a tuyo, no lo eres. Jesús no lo fue. Jesús no lo fue. Amén. Jesús no obligó al joven rico a que lo siguiera. Sígueme. No. ¿Quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes y sígueme. No, Señor, no quiero seguirte. Ok, bueno, está bien. Jesús pudo haber impedido el camino de Judas, pudo haberlo impedido. Que le causó dolor al corazón de Jesús en la decisión de Judas, le causó dolor, lloró, dice la Biblia. Jesús pudo impedirlo, pero fue la elección de Judas. Jesús pudo impedir que Lucifer se convierta en diablo, pudo haberlo impedido, pero fue la decisión de él. Dios puede impedir nuestras malas decisiones, las puede impedir, pero es tu decisión. Puede impedirlas. Yo puedo decirte que no a algo, yo puedo impedir tal vez alguna influencia tenga, pero tú decides, al final del día tú decides. Pero dile que a tuyo, decide bien. Que sea el Señor tu mayor influencia, que sea la palabra de Dios tu molde, pero decide bien. Estudia la palabra, conoce de ella, para que tome decisiones certeras y correctas, decisiones que no te lamentes mañana. Amén. He aprendido esto. Mucha gente me ha escrito después de largo tiempo: papá, me siento mal por haberme ido. He tratado de ir a otras iglesias y no me siento bien. Le dije: hijo, aquí estamos, no nos hemos movido. Y si vienes me encontrarás. ¿Me entiendes? No somos controladores de masas. No manipulamos la conciencia de nadie. Somos guías. Guías. Formaremos en amor. Corregiremos en amor. Pero dile que a tuyo, tú tendrás el poder de decidir. Nadie va a decidir por ti. A eso le digo a los jóvenes: no me digan con quién los voy a casar, que eso no me corresponde a mí decidir. Ustedes decidirán. Ustedes son los que van a decidir. Decidan bien y le irá bien. Pero yo no puedo controlar conciencias. Más bien yo quiero guiarlos a depender de Dios, guiarlos a depender del Espíritu Santo. Siempre diré: ya buscaste a Dios, ¿estás seguro? ¿Ya Dios te habló? ¿Estás convencido? Siempre diré eso. Hoy hay muchos mensajes como el de la prosperidad, hay mucha manipulación, hay mucho control de masas. Pero Jesús no es así. Esos apóstoles no cayeron en un control de masas. Estos apóstoles trajeron al Espíritu Santo de Dios y los corazones cambiaron. Ya conmigo, cambiaron. Dígalo otra vez: cambiaron. Los papás sabrán lo que les voy a decir. Papás, ¿dónde están los papás? Principalmente los que tienen más de un hijo sabrán. Cada hijo desarrolla una capacidad, ¿no es cierto? Una capacidad diferente que el otro no la tiene. ¿Sí o no? Como usted ve esa capacidad, usted confía cosas, dependiendo de la capacidad que tenga su hijo.
Si tiene 15 años y ha desarrollado una capacidad de responsabilidad y de cuidado, tal vez usted le puede confiar una laptop, una computadora, porque le ha demostrado su capacidad para cuidar. O tal vez tiene otro hermano que tal vez tiene 13 años y no tiene esa capacidad, más bien todo lo que se le da lo daña. Usted no le compra una laptop. ¿Eso usted lo convierte en malo? Eso lo convierte a usted en responsable. Amén. Pero ambos son sus hijos, ¿no? Tanto el hijo, el recto, el que ha desarrollado buena capacidad, el que ha desarrollado ese cuidado y esa responsabilidad, es su hijo. Pero también el otro que todo lo que le llega a la mano lo destruye. El otro que se le cae el vaso, se le cae el plato, se le riega el jugo. Que tú le compras un cuaderno nuevo y ya tiene dobladas las puntas. Tú le compraste un nuevo borrador o un lápiz y ya te lo perdió. Te esforzaste por comprarle el suéter de la institución del colegio que tanto te lo pidió y lo perdió. O sea, tú me dices, no, tatito. Pero son tus hijos, ¿no? Siguen siendo tus hijos. Los sigues amando, sigues supliendo, sigues proveyendo y de vez en cuando lo consientes. Todos aquí somos hijos de Dios. Unos han desarrollado una capacidad más madura, otros tal vez no, pero ambos siguen siendo hijos de Dios. Así es esta iglesia. Uno desarrolla una capacidad más madura, otros todavía no, pero siguen siendo hijos de Dios. Para el muchacho que desarrolló la capacidad de cuidar y el otro que no, siguen siendo hermanos. Siguen siendo hermanos. ¿Me entiende? ¿Amén o no amén? O sea, yo, obviamente que en comparación a mi hermano menor, soy más guapo. Eso es obvio, o sea, eso no entra en discusión. Te amo. Capaz un día le toca predicar y se la desquita conmigo. Pero si hay algo en lo personal que admiro de mi hermano, es esa libertad para él ser como es él. Yo sé que él, donde él es él mismo. Y esa capacidad tal vez yo no la tenga. Yo tal vez soy del que inspecciono el lugar, las personas, y después suelto las palabras y empiezo en confianza. Pero él no, pues él es Gary. Pero tal vez él tenga la habilidad para socializar y conseguir más personas, más compañeros, más amigos que tal vez yo. Y a pesar de que yo sea mayor, él desarrolla una capacidad. Tal vez esa es su esencia, su personalidad, su imagen o su identidad. Pero somos hermanos. Nos amamos, nos respetamos. ¿Me entiende? Lo mismo usted verá en su hermano. Tal vez en su hermano desarrolla una capacidad diferente. Tal vez otro no. Tal vez otro todavía le da dolor de cabeza. Pero es su hermano. No deja de ser hermano en Cristo, lavado por la misma sangre del Señor. Somos hermanos. Amén. Amén. Así que dile que a tu hermano: yo te amo. No pienses que no. A veces me saca casilla nada más, pero eres mi hermano. Amén. La otra vez, no sé con quién hablaba y me decía el caso de sus hijos. Ay, pastor, estos hijos que tengo sí que pelean. Ya no sé qué hacer. Me dije, ¿sabe qué yo hice? ¿Qué, pastor? Nada. Porque hermanos que no pelean no son hermanos. Bien, alégrense, sois hermanos. Hermanos que pelean. ¿Alguien ha tenido hermanos? Dígame usted si usted nunca peleó con su hermano. Usted se jalaba los dientes, le agarraba el cabello, le decía: espérate que mi mamá se vaya y te sueno.
Y la mamá se descuidaba y y usted lo hacía llorar y venía y no llores porque nos van a pegar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero dormían en el mismo cuarto, salían a jugar. Nadie podía pegar a tu hermano, solo tú. Y si alguien pegaba a tu hermano, tú salías a defenderlo con todo. Pero tú sí le dabas con todo a tu propio hermano. Somos hermanos. Usted le dijo a su mamá: mamá, me voy de casa porque yo creo que ese es adoptado. Yo me voy de esta casa porque no soporto a mi hermano. Mamá, renuncio a esta casa, me voy. No, usted se quedó ahí. Es su casa de locos, esa es su casa. Ahí están sus hermanos. ¿Sí o no? Eso es cuando entramos en una conciencia de que somos familia y que somos hermanos en una congregación. Va a haber diferencia, no vamos a pelear, vamos a rozar. Los hermanos pelean. No sé si me explico. Somos hermanos. Vamos a pelear, pero sigan jugando después. Sigan amándose, sigan tratándose. Oh, yo solo al pastor le tolero. Yo solo al papá porque soy el pastor. Pero entre hermanos siempre va a haber los roces. Y termino. Verso 42. Recuerde que ya se salvaron 3,000 personas, más 120, eran 3,120 ese día. Salvos ya, 3,000 salvos. Y mira la vida de ellos, y perseveraban en la doctrina. Otra traducción dice en la enseñanza. Esta gente terminó hambriento de la enseñanza de la palabra de Dios y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Miren otro, en la comunión unos con otros. Ya conmigo, comunión unos con otros. Partían el pan, compartían. Mira estas características. Perseverancia. Eran gente instruida en la palabra, enseñada por la palabra. Era la doctrina de los apóstoles, enseñaban la palabra. O sea que eran gente hambrienta y que perseveraban en la enseñanza de la palabra. Tenían comunión con otros. Dile acá tuyo, ¿tienes comunión con otros? Te escribes, llamas, visitas, conversas, sales a comer, sales a ver una película, salen a algún estadio a verlo, salen a jugar. Perseveraban. Partían el pan. Era gente generosa, que si tenían un pan y a otro le faltaba, partían su pan. Si tenían bendición y a otro le faltaba, partía su bendición. ¿Y en qué más perseveraban? En oración. Orando. Dile que tuyo, ven al tiempo de oración, oremos. Y mira lo que dice: al ver esta vida de personas, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, otra vez se repite lo mismo, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Se repite lo mismo que estaban los 120 unánimes juntos, ahora eran los 3,000 unánimes juntos. Y tenían en común todas las cosas. Verso 45. Para los que pelean y dicen: no, es que el diezmo no es el Nuevo Testamento. Si quieren ser bíblicos, les animo. No son ustedes, son los que me ven por las redes. Sean bíblicos también entonces en el Nuevo Testamento. Y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Había gente necesitada en el pueblo? Sí. ¿Había gente bendecida en el pueblo? También. Pero los bendecidos, dice la Biblia, vendían sus propiedades y de lo que ganaban de la venta repartían o bendecían a un hermano de acuerdo a su necesidad.
¿Se da cuenta el corazón de esta gente? Parece que eran otros, porque Pedro le estaba hablando y predicando a unos asesinos, a los que crucificaron a Jesús. Pero llegamos al verso 42 y era gente cristiana, generosa, daba, compartían el pan, vendían sus propiedades. Y tenían, mira, yo tengo unas 10 casas, voy a vender una porque quiero bendecir a un hermano, quiero bendecir a esto. Vendían sus propiedades y eran de bendición, cada uno según su necesidad. Verso 46. Perseveraban cada día unánimes en el templo. No dice 3 veces a la semana. Y perseverando unánimes cada día. Pastores, que me cuesta. Es que de eso se trata, perseverar. No habrá perseverancia si algo no te cuesta. Pastores, que a veces voy, no voy. De eso se trata, perseverar. Ellos perseveraban unánimes, juntos en el templo. Otra vez, partiendo el pan en las casas. Las casas no eran para chismear, era para partir el pan, para bendecir. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mira, ser cristiano no es solamente llegar a la iglesia y orar, y 1 hora orar, y 2 horas orar, y cantar, y escuchar la palabra, y al otro culto lo mismo. Eso no nos hace cristianos. También eso lo hacen los musulmanes, también eso lo hacen los católicos. Pero lo que me llama la atención es que ellos no tenían problema de sentarse a la mesa, comer con alegría y sencillez de corazón. ¿Con quién se sentaba? Con sus hermanos. ¿En dónde? En las casas. En las casas. Creo que un día lo dije, y si no lo dije lo digo igual. Estoy consciente que cada uno de nosotros tenemos responsabilidades. Tal vez usted está al frente de una empresa, sea padre, tal vez es esposo, tal vez esté empezando un emprendimiento, tal vez esté estudiando en una universidad, tal vez esté con un proyecto. Pero es las mismas responsabilidades que tenían esta gente. No eran 3,000 vagos, no eran 3,000 personas sin una familia, eran 3,000 como nosotros, con responsabilidades. Que por cierto, parece ser empresarios porque tenían bienes y posesiones. Que nunca nuestras responsabilidades, escucha esto, que nunca nuestras responsabilidades diarias de esposo, padre, de empresario, de emprendedor, de universitario, de trabajador, nunca anulen nuestra responsabilidad de hijo de Dios. Usted es hijo de Dios, siervo del Señor. Así como me doy mi tiempo para ir a una universidad a estudiar, me doy mi tiempo para ir a trabajar, me doy mi tiempo para estar con mi esposa, para estar con mis hijos, me doy mi tiempo para emprender, me doy mi tiempo para, qué sé yo, para mi empresa, me doy el tiempo para mis hermanos. No estoy diciendo que esté metido en la casa de sus hermanos, porque ahí se va a caer chisme. Hablo de que dése un tiempo para su hermano. ¿Sabe que hoy, que un ejemplo, hoy lunes no hago nada, tengo el día libre, o me desocupo más temprano, aprovecho el día y llamo a alguien, o me voy a pegar una carrerita, o voy a visitar a alguien, o decir, hermano, ¿sabe que hoy te invito a mi casa, vamos a comer una buena parrillada? Me invita. Y no era reunirnos para, uy, sí, te cuenta, el que cantó el domingo cantó feísimo. Yo escuchaba a Lucifer cantando. Uy, no, la servidora que me recibió en la puerta no olía a perfume, cuando el pastor ha dicho que todos los servidores tienen que ponerse perfume. Y te diste cuenta del fulano mengano, llegó tardísimo, al amén. Esas reuniones no son para eso. Porque créame que esas reuniones el diablo está sentado en medio de esa mesa. ¿Usted se cuenta lo que predicó el pastor? Creo que fue para la hermanita que llegó tarde. Sí, yo tengo el don profético.
No, para eso no nos reunimos. Porque eso jamás traerá alegría al corazón. Y aquí dice, y comía con sencillez y alegría de corazón. O sea, donde yo voy a la casa de mi hermano, hermano, ¿cómo estás? Bendiciones. Mira, hermano, tengo este proyecto, echémosle, vamos orando, yo te voy a ayudar, voy a orar por ti, me gozo por tu proyecto, hay que celebrar con una buena asado, con una buena parrilla, vamos a hacerlo. No que, hay que discernirlo. No, eso ya me huele a chuleta, eso no es del espíritu. Una reunión en casa debe ser con sencillez y alegría de corazón, donde nos podamos reír, donde nos podamos gozar, y diga conmigo, y donde nos podamos quitar los prejuicios. Dile que a tuyo, quítate los prejuicios. Amén. Miren, no tenga miedo el día que me invite a su casa. Yo soy a todo dar y no soy Fran Palomeque. Pero vamos a conversar, vamos a reírnos. Si hay que llorar, lloraremos. Si tengo que orar por alguien, oraré. Si tengo que compartir la palabra, compartiré. Pero no tenga miedo, hoy está el pastor, hay que ponerle una cuchara santa. No, póngame la que haya. Porque hay gente que me dice, pastor, no lo invito a mi casa porque no tengo muebles, tengo unos banquitos de madera. El día que tengo muebles, no, si ya Cristo está en su casa y no hay muebles, ¿y por qué yo necesito muebles para entrar a su casa? No sé, no me explico. Cristo está en su casa y no tiene muebles y él ya está, el más importante. ¿Y por qué? Para yo ir hay que haber muebles, hay que atenderlo bien. No, deje eso. Soy un siervo del Señor como usted. Vamos a reírnos, vamos a contar chistes si lo sabe. Vamos a gozar, vamos a disfrutar. Porque la presencia de Dios no puede caer en una casa donde yo visite. ¿Por qué el Espíritu de Dios no puede ministrar si usted visita donde un hermano? Debe estar a Él. ¿Por qué? Porque es la vida de los cristianos. Dile que a tuyo, te sientes tan solo porque no te abres a tus hermanos. No siente el apoyo de nadie. No siente la estimación de alguien porque no quiere abrirse a los hermanos. Pastor, es que nadie me visita. No, cumple el verso que dice Proverbio: el que quiera ser amigo, muéstrese. Invítese. Pero no diga que es de parte del Señor, diga que usted quiere ir. Porque justo de parte del Señor Dios me dijo que vaya a la hora del almuerzo a tu casa. No. Yo quiero ir, mi corazón de hermano, de ir a ayudarte, de ir a aportar a la fe, de gozarnos, de mostrarte que no estás solo, que yo puedo estar en tu proceso, que podemos llorar juntos, de que puedo interceder por ti. Yo quiero ir, quiero bendecirte. Amén. No vaya a ser una carga, vaya a bendecir. Vaya a bendecir. Llegue a una casa a bendecir. Y si usted encontró a alguien que viene a hablarle de un hermano, mire hermano, no vengo a eso. Eso dejémoslo al Señor, el Señor lo arreglará. Compartamos, riamos. Ay hermano, qué sé yo, hermano Junior, no tengo nada para darle de comer. No hermana, tranquila, yo estoy en ayuno. No hermana, tranquila, yo llevo los camarones. ¿Por qué no? O si usted tiene hambre y quiere ir a la casa de un hermano, lleve la carne. Yo llevo el arroz, tranquilo, aquí comemos algo así, es un arroz con huevo, pero nos disfrutamos. Créeme que ese hermano te va a llamar otra vez, porque sabe que tú llegas con camarón, con carne. Hermano, usted es una bendición. ¿Cuándo me visita otra vez? Amén. Perseveraban unánime, lo leo nuevamente. Perseveraban unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Amén. Mira lo que producía esto. Verso 47 y termino.
alabando a Dios. ¿Qué producía esa vida? Alabar a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a esta iglesia los que iban a ser salvos. O sea, Dios no anda metiendo gente a cualquier iglesia. Dios mete gente a una iglesia como esta, donde no llegamos a criticar, llegamos a amarnos, a restaurarnos. No estamos chismeando de nadie, no estamos hablando mal de nadie, no estamos destruyendo la imagen de nadie. Estamos de bendición para alguien. Y Dios añadía, o sea, yo quisiera pensar un poquito como Dios. ¿Quién nos manda gente a esta iglesia? Porque sabrá, aquí van a cuidarlo, aquí van a amarlo, aquí van a preocuparse por él. Si mi hijo le falta algo, un hermano lo va a bendecir. O sea, cualquiera confiaría a alguien tan amado a un lugar como este. ¿De qué nos sirve, iglesia? Escuche bien esto. Termino con esto, déjame tomar agüita. Pastor, ya va como 3 veces diciendo termino esto. Lo que dígame será hecho, déjeme confesarlo. ¿De qué nos sirve, iglesia? Salir con el evangelio cambia. Encontrar un borracho y abrazarlo. Gente que no conocemos y abrazarlo y mostrarle el amor de Dios. Y a mi hermano, que no es borracho, que conozco, no puedo extenderle un abrazo. Porque el de afuera predico del amor de Dios. Le digo que Dios lo ama, le predico hasta del perdón. Pero a mi hermano en la iglesia no. Por esa razón, Dios no puede confiar almas. Porque en la calle somos una cosa y en la iglesia somos otra cosa. En la calle amamos a Raimundo y a todo mundo, y abrazamos a Raimundo y a todo mundo, y con todo amor lo voy a decir, repartimos comida a prostitutas, llevamos sándwiches a prostitutas, llevamos sándwiches a los indigentes, a los que viven debajo del puente, pero nunca un sándwich a un hermano. Seamos sinceros. Sándwiches, vamos a repartir a los de afuera. Y vamos y damos sándwiches. Si vamos a una labor social, a un lugar de bajos recursos y armamos 100 canastas de amor, todo el mundo trae canasta de amor, quintal de arroz, y vamos a darle a gente que no conocemos. Esto te manda el Señor. Pero con mi hermano no puedo hacer eso. Hay como que una doble cristiandad. Afuera sí soy cristiano, y afuera el error de mi hermano es licencia para yo tirarle piedra. No te soporto. Entonces, ¿cómo esa gente que se gana afuera va a ser amada aquí adentro? Recuerda, iglesia, que Dios no añadió 3,000 personas hasta arreglar a los 120 que los iban a recibir. Dios arregló a los 120 que estaban adentro, en el aposento alto, les cambió el corazón, a ellos los tocó, a ellos los llenó del Espíritu Santo, y dijo Dios, bueno, ahora sí viene 3,000, recíbanlos, disipúlenlos, enséñenles. Pero ya habían 120 con el corazón para hacerlo. ¿Me entiendes? Visitamos al pecador. Se ganó un alma. ¿Te puedo visitar esta semana? Sí. Y al hermano de la iglesia no visitamos. Le escribimos a las almas de afuera y al de la iglesia no escribimos. Es que yo soy así. Así el diablo. Esta es la base de la iglesia. Y tenemos que llegar ahí. Y ese es el desafío de toda iglesia en este país: llegar a las bases de la iglesia, al verdadero cristianismo sencillo, en humildad, en pureza, generoso, que amaba a los de adentro,
y amaba a los de afuera. No que amaba a los de afuera y aborrecía a los de adentro. Amaba a los de adentro, porque el mismo principio se cumplirá. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Yo amaré verdaderamente a los de afuera como amo a los de adentro. ¿Me entiendes? Dile que es tuyo, si tú tienes paciencia para con el de afuera, vas a tener paciencia con los de adentro. Más paciencia debo de tenerle a mis hijos que a algún vecinito. Amén. Póngase de pie.